Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a empezar a ver qué es el modelo vista controlador. El modelo vista controlador, digamos que es una arquitectura de desarrollo, ¿cierto? Con la cual nosotros podemos trabajar nuestros proyectos ya muy formalmente de desarrollo como tal. En este caso, ¿en qué consiste ese modelo? Lo que consiste, o esta metodología de trabajo, lo que consiste es en separar nuestro código para que sea mucho más fácil de trabajarlo, de hacerle mantenimiento y de escalarlo, o sea, de mejorarlo o ampliarlo. Cuando nosotros separamos nuestro código, pues podemos hacer que varias personas trabajen en él sin que tengamos, digamos, mayor problema a la hora de poder trabajar en equipo. Entonces, prácticamente se divide en tres capas, que son la parte o la base del modelo vista controlador, aunque nosotros vamos a trabajar un poquito más de capas, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito más de capas, pero entonces nosotros partimos de estas tres. Las vistas, ¿qué son? Pues bueno, la vista, pues digamos que uno entenderá que es los formularios que nosotros trabajamos. Esa es la vista, porque es la parte en donde el usuario trabaja o registra su información. ¿De acuerdo? La vista entonces es la parte inicial y lo que vamos a hacer acá solamente es crear vistas, no más. Y como les digo, se parece mucho a lo que hemos trabajado, porque si nosotros vemos este formulario, perdón, este formulario es una vista y no tiene mayor cosa, ¿sí? No tiene mayor cosa sino eso. Eh, Cierro esto. Entonces, la vista es esa primera capa. Después tenemos otra capa que se llama controlador. El controlador es el que se encarga de recibir o de recibir las peticiones que envía el usuario desde la vista, ¿de acuerdo? O sea que desde la vista envía al controlador una petición o una información. Eso también lo estamos haciendo ya, porque lo estamos haciendo aquí mismo. Y lo estábamos haciendo pues de una manera indirecta cuando teníamos el form con todas las propiedades y teníamos el botón también registrar y todo el tema como lo teníamos antes. Pero prácticamente aquí estamos haciendo eso, estamos enviando la información que el usuario registre en su formulario a o un archivo, que en este caso este archivo es muy similar al controlador que nosotros vamos a manejar en PHP. O sea, él recibe esa petición. Ahora, el controlador, ¿qué hace? Dependiendo de la petición, él va a enviar esa información a un modelo o va a llamar algo del modelo, ¿sí? O sea, aquí dice que el controlador solicita al modelo los datos. Bueno, no podemos decir que solicita, sino que envía la información para que haga cierta tarea. La parte del modelo y la capa del modelo, que es la tercera parte, es todo lo que se encarga de gestionar la información con base de datos, que también ya lo habíamos hecho de esa manera y nosotros la teníamos una clase llamada helado. Es la que se encarga de gestionar todo lo que tiene que ver con base de datos. Nosotros acá teníamos todo lo que tiene que ver con base de datos, ¿de acuerdo? Especialmente aquí abajo, todos los registros. Entonces, ese modelo que se encarga solamente de eso, él va a gestionar, o sea, va a hacer alguna acción con la base de datos y me va a devolver la información. Si yo estoy haciendo una consulta, pues me va a devolver la información la información de la consulta. Si hay un registro, pues entonces si yo quiero, desde el modelo yo le devuelvo la respuesta de ese registro. Eh, si estoy modificando o eliminando, pues también es muy similar. Te envío una respuesta de que de pronto el registro se hizo correctamente o no, o la modificación o la eliminación se hizo correctamente o no. Esa respuesta llega del modelo al controlador y el controlador envía nuevamente la respuesta a la vista, que es donde el usuario ve la información, ¿sí? Entonces prácticamente el controlador es como un puente entre lo que hace el usuario o lo que gestiona el usuario y la base de datos. El controlador es como la parte principal. Eh, yo esta parte, que siempre lo nombro, lo explico o lo asimilo mucho a un controlador aéreo. O sea, las personas que se encargan del tráfico aéreo en un aeropuerto. Ellos tienen una tarea muy importante y es decir o asignar qué aviones aterrizan y qué aviones despegan, ¿sí?
Y obviamente en un avión, en un aeropuerto muy grande, cada controlador tiene como sus pistas. Cuando llega un avión le dicen, mira, aterriza en la pista número tal, o despeguen en la pista número tal, y así los controladores van trabajando esa parte. ¿Sí? En este caso, los controladores que hacen reciben peticiones de los aviones que están volando, pero también reciben peticiones de los aviones que van a despegar, y él le dice al avión, a los aviones, tanto los que están volando como los que están en tierra, qué tienen que hacer. Pero él es como el eje central, ¿sí? Él es como la persona que se encarga de administrar eso. Ya se ha terminado el tiempo, muchachos, para que se conecten nuevamente, ¿listo? Entonces, la tarea del controlador es muy similar a eso, a la de un controlador aéreo, por el tema de que administra. Y en este caso también lo mismo, desde la vista administra las peticiones y las envía al modelo, y el modelo cuando me devuelve, pues el controlador vuelve y las envía a la vista. Entonces, tiene esa tarea muy similar. Entonces, eh, el controlador entonces tiene esa tarea, ¿listo? O sea, él recibe las peticiones de la vista, gestiona dónde tiene que enviarlas. Ahora les digo por qué digo que él tiene que saber dónde tiene que enviarlas y las lleva al modelo. Entonces, un ejemplo. Digamos que el usuario va a registrar un helado o una venta, digamos, se va a registrar desde un formulario una venta. Entonces, lo que se hace es que se llenan los datos desde la vista. Cuando yo le digo a él facturar o registrar venta, se va esa información al controlador. Eso nosotros ya lo estamos haciendo, ¿sí? Nosotros lo estamos haciendo. El controlador, digamos que nosotros acá vamos a ayudarle al controlador para que él sepa hacia dónde tiene que llevar el modelo. Entonces, dependiendo si es un registro, el controlador va a llamar del modelo el registro, el método para registrar, ¿sí? Entonces nosotros aquí vamos a ayudarle, ahorita que les vamos a mostrar como la forma en que yo trabajo el modelo vista controlador, entonces cómo se hace esta tarea. Pero prácticamente el controlador llama al método que se encarga de registrar. Ese método pues hace el proceso, se le envía la información y cuando se retorne, pues se retorna una respuesta y se le puede mostrar en la vista, que es más o menos también lo que estamos haciendo acá. Aquí solamente le estamos diciendo no al mundo, pero pues podemos hacer que envíe un dato o que solamente diga registro exitoso, o podemos activar una notificación para que diga se ha registrado correctamente. Bueno, en fin. Si por ejemplo la persona va a eliminar un pedido, entonces lo mismo, el pedido se elimina, llega acá al controlador esa petición y el controlador, pues como sabe que se elimina, va a llamar al método de la clase que se encarga de eliminar. Y lo mismo, el mismo proceso pasa. Lo único que cambia un poco es cuando se hace consultas. Entonces, cuando se hace consultas, desde la vista yo configuro la consulta, o sea, digamos, una búsqueda de un helado, ¿cierto? Entonces yo le envío esos parámetros al controlador, el controlador le envía el modelo y llama al método que se encarga de buscar, ¿cierto? Hacer la consulta tipo select. El modelo retorna una respuesta, que son los datos que él encuentra en esa consulta, los devuelve, y el controlador los organiza, o se los pasamos ahorita sí a algo que estamos trabajando ya, que es JavaScript, todo el tema sincrónico, para que él se encargue de mostrarlos en la vista. ¿De acuerdo? Entonces prácticamente las tareas. Entonces nosotros acá hacemos con estos tres etapas, o esas tres capas, hacemos lo que es el modelo vista controlador. Nosotros le vamos a agregar unas cositas más para el tema, pero con esto prácticamente hacemos las tareas del CRUD, para crear, para buscar, para modificar y para eliminar, que son como las tareas que se hacen en base de datos. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta sobre lo que estoy explicando acá. Profesor, y cuando, digamos, uno está en la página que investigando algo y, digamos, la vista le bota que le bota un error, ¿eso qué significa? ¿Que el código está mal o no respondió a la respuesta que uno le dio? Bueno, de eso depende dos cosas. Una, que una era que, digamos, puede ser un error del código, porque de pronto algo quedó y no se pudo, no se supo. O sea, si ya vemos que mi software está funcionando,
¿cierto? Que digamos ya, o usted entra a una página, puede ser dos cosas. Una, un error del programador, que no lo supo controlar y obviamente se genera ese, error, ese código de error. O la otra, ya es un error controlado por el programador, que pues lo que hace es que ya se está generando porque se está ingresando algo mal, o falta algún dato, o algo por el estilo. O sea, cualquiera de las dos puede ser. ¿Listo? Y por eso hay que nosotros tenemos que saber controlar los errores, saber qué errores generalmente se van a crear y que los mensajes de error que salgan no vayan a ser unos mensajes que normalmente se generan en programación, sino errores controlados por nosotros. ¿Sí? Entonces, eso se llama control y manejo de errores. Entonces, generalmente los errores se pueden crear por un tema se pueden controlar por un tema de códigos. Cada error genera un código generalmente. O sea, estamos hablando de errores a nivel de base de datos, ¿no? Porque el proceso de programación tiene que estar perfecto. Y pues también para eso tenemos, digamos, ciertas funciones como son los Tcache, que se encargan también de poder controlar en caso de que se genere algún error. ¿Sí? Entonces, es prácticamente eso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie más? ¿Todo perfecto? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a implementar este modelo vista controlador y lo que voy a hacer, lo hice lo mismo con la ficha de la noche y la otra ficha de la noche, es que voy a crear una nueva carpeta de proyecto, pero que vamos a seguir trabajando el mismo ejercicio. Entonces, ya les muestro acá en la carpeta. Vamos a crear o yo voy a crear una carpeta si quieren, ustedes todavía no necesitan crearla, solamente para que se ubiquen. Yo ya creé con ellos esta, que es la nueva carpeta de proyecto, para que ustedes se den cuenta cómo es desde el comienzo o cómo organizamos, si vamos a usar modelo vista controlador, cómo, digamos, configuramos nuestro proyecto desde el inicio. ¿Listo? Entonces, vamos a poner POPSI, que es, y ficha 81, que son ustedes. Pero perdón, me falta POPSI, ficha 81 y vamos a poner MVC, que son las iniciales de modelo vista controlador. Entonces, vamos a crear las carpetas. ¿Qué carpetas se trabajan en un proyecto usando MVC? Pues primero que todo, la carpeta de todo proyecto de desarrollo web que son IMG, CSS y JS. ¿Cierto? Eso nosotros ya lo hemos trabajado desde hace mucho tiempo, esas tres carpetas. Ahora, ¿qué otra carpeta vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar las carpetas del MVC. Entonces, vamos a crear una carpeta para la vista, otra para el modelo y otra para el controlador. ¿Listo? Entonces tenemos las tres, o sea, las carpetas de todo proyecto web, JS, CSS y MG, y tenemos las tres carpetas del MVC, del modelo, de la vista y del controlador. ¿Listo? Esas tres carpetas. Y vamos a tener dos carpetas más, que se van a llamar entidad y otra que se va a llamar entorno. ¿Listo? Dos carpetas más que se llaman entidad y entorno. Esas las voy a explicar más adelante para que ustedes se den cuenta de qué se trata. Listo. Entonces, ya tenemos nuestras carpetas. ¿Qué voy a hacer? Voy a traerme ciertos archivos para este proyecto. Recuerden que el proyecto va a ser el mismo, solamente que lo va a crear una carpeta nueva y va a apuntar a la misma base de datos. ¿Listo? Vamos a trabajar sobre el mismo ejercicio y la misma base de datos. Entonces, voy a traerme unos archivos que son lo que está en el CSS, que es el Bootstrap,
¿cierto? Entonces aquí busco en la carpeta CSS, guardo el archivo de Bootstrap, ahí está. Después venimos acá y traemos del JS estos dos archivos que es el Bootstrap JS y el JQuery. ¿Listo? Ahí están los dos archivos de esta parte. Y me voy a traer de una vez de la clase, de la carpeta clases, la conexión, para no repetir la conexión. ¿Listo? Aquí. ¿Esta dónde la va a poner? La va a poner en entorno, en la carpeta entorno. ¿Listo? ¿Qué va en la carpeta entorno? Ya que colocamos aquí la conexión, pues va todos los archivos que no tienen que ver con el modelo vista controlador, los archivos de PHP externos que de pronto llegamos a necesitar, pero que no tengan que ver, digamos, con un formulario. Entonces, en este caso, en entorno podemos guardar el archivo de conexión, ¿sí? El archivo de conexión que obviamente, digamos que lo necesitamos, pero no tiene nada que ver con el modelo vista controlador. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra carpeta de proyecto, ya tenemos incluso algunas ya con información y las otras pues las vamos a ir llenando a medida que vamos trabajando. Entonces, voy a agregar la carpeta de proyecto acá. Voy a ponerla aquí, se llama Popsi MVC. Esperemos que cargue, listo, ahí está. Entonces, ustedes de pronto cuando vieron JavaScript, cuando vieron desarrollo web, por ejemplo, con el profe Jesús Ariel, siempre él les recalcaba que colocaran los archivos de la página web o de lo que estén trabajando en una carpeta, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo les decía a ustedes que no, que lo dejáramos afuera. Que en algún momento íbamos a necesitar guardar esos archivos en una carpeta, pero que en ese momento no era necesario. Entonces, ahora sí vamos a hacer eso porque vamos a trabajar MVC. ¿Sí? Entonces, aquí en la vista es donde vamos a guardar todos los formularios. ¿Listo? Entonces, todos los formularios. Entonces, lo único que vamos a dejar de formularios acá, lo único sería, por ejemplo, el archivo index, que es con el cual nosotros hacemos que nuestro proyecto se inicie o arranque. ¿Sí? Es lo único. Es el único archivo que podemos o vamos a dejar ahí en el archivo index como tal. El resto ya pueden ir a las carpetas que, como les digo, van acá, ¿sí? En el MVC. ¿Sí queda clara esa parte? ¿Queda claro, muchachos? La estructura de carpetas. Profesor, a mí no me queda claro lo de la vista, que Aquí lo de la vista. Pues la vista es donde va todos los formularios. Recuerden que teniendo en cuenta lo del MVC, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo del MVC, entonces aquí en la vista va a ir todo lo que es la parte del formulario. ¿Sí? Todo lo que es el formulario acá, todas las vistas. O sea, la vista es esto, prácticamente estos son una vista. Todos esos formularios que nosotros hagamos son las vistas. ¿Sí? Sí, señor. Espera un segundo que me está escribiendo un compañero. Entonces, eso es la vista, son los formularios prácticamente. ¿Sí? Son los esos. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Entonces,
Voy a ir cerrando esta parte, de pronto ahorita lo vamos a usar, pero vamos a centrarnos en el proyecto nuevo, como si fuéramos a partir de ceros. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a trabajar sobre una tabla en base de datos. Vamos a buscarla acá, en nuestra base de datos. Vamos a trabajar sobre una tabla perdón, que se llama categorías. O sea, vamos a hacer el formulario para poder crear las categorías que pueda tener los helados. ¿Listo? Entonces, categorías es tradicional o es nuevos, o puede haber otros tipos de categorías que de pronto en el sistema con el tiempo ellos vayan necesitando crear. Entonces nosotros necesitamos aquí registrar la información, que no tenemos nada. Ahora sí tenemos dos, pero vamos a hacer que podamos desde un formulario registrar más categorías. ¿Listo? Más categorías como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a basarnos en él, que son tres campos: el ID de la categoría, el nombre de la categoría y el precio. Entonces vamos aquí a crear una primer archivo que va a ser el primer formulario. Entonces en este caso la vamos a llamar categoría frm.php. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra primera vista, que es para trabajar la categoría. Entonces, ponemos acá el archivo base del formulario, y aquí lo que vamos a hacer es agregar los archivos de Bootstrap y de JS que necesitemos. Entonces vamos a traer un link, ¿cierto? Y aquí agregamos nuestra carpeta. Entonces, /css /bootstrap.css. Este es el primer archivo que necesitamos. El segundo archivo son de tipo script. Entonces lo mismo, porque estamos en la carpeta vista. Entonces para devolvernos, /js /bootstrap.js, y la otra que es jQuery. Bueno, creo que jQuery va primero, perdón, jQuery va primero. ¿Sí? Entonces revisemos bien cómo está bien escrito. Bootstrap sí está bien. Y aquí entonces sería /js, que es la carpeta, jQuery /3.5.1.js. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestros archivos. Ya tenemos Bootstrap en CSS, JS y jQuery. Entonces con eso ya podemos partir a hacer el formulario. Esperen un segundo. Espérenme que me pausa un momento en la grabación. Bueno, entonces ya podemos aquí crear nuestro formulario. Entonces vamos a crear un div.container. Todo esto es Bootstrap, ustedes ya lo conocen perfectamente. Vamos a trabajar un for. En el for vamos a crear un div.row, ¿cierto? Y el div.row vamos a crear entonces, por ejemplo, un div.call /12 con un h1 que diga categorías. Después vamos a poner div.call /12 y aquí vamos a crear los campos. Entonces, aquí en el div.call vamos a crear un input type. Entonces, el primero va a ser el nombre del campo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le vamos a poner a ese nombre? Le vamos a poner txt nombre cat, que es categoría. ¿Listo? Creo que eso no lo vamos a necesitar, solamente el nombre. Si lo necesitamos, pues lo llamamos. Aquí un label. Es el label. El label, casi nunca le pongo lo del for. Aquí es, por ejemplo, nombre, categoría.
Y acá, esto lo duplicamos para el precio. Precio y precio. ¿Listo? Vamos a revisar cómo va nuestro formulario. Vamos a hacer que abra localhost y ahí va nuestro formulario. Vamos a duplicar nuevamente esto y vamos a hacer que sin el label, vamos a crear un link que se llame, por ejemplo, registrar, y este señor le vamos a hacer que tenga una clase de Bootstrap que se llama btn raya primary, ¿cierto? Vamos a ponerle un ID que se llame btn registrar y vamos a hacer que ese botón, bueno, por el momento vamos a dejarle solamente el botón de registrar para no ver más cosas, o sea, no abarcar más cosas, sino solamente centrarnos por el momento en la parte de registrar. ¿Listo? ¿Cómo vamos a mejorar esta parte del formulario? Entonces vamos a decirle a él que el que lo contiene, vamos a ponerle una clase que se llama FromGroup, a los que contienen. Y a cada uno de estos vamos a ponerle una clase que se llame FromControl. Repetimos lo mismo con este otro input, la clase from_control y actualizamos. Listo, ahí está nuestro formulario ya se ve un poquito más formal. De pronto lo único que se ve aquí un poquito pegado. Vamos a hacer temporalmente un BR. Vamos a ponerle un BR acá para que se vea el salto de línea. No me lo tomo, no, creo que no me lo tomo. Entonces, espera un segundo. Un segundo aquí. Entonces vamos a hacer, puede ser acá un margin top raya 5 y listo, pronto mucho. Margin top raya 3, ahí quedó perfecto. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro formulario. De pronto categorías, ayer lo intenté centrar pero no me dio la clase. Text center. Ahora sí me dejó. Listo. Entonces ya tenemos ahí nuestro formulario hecho en Bootstrap en muy poquito tiempo, ¿cierto? En muy poquito tiempo ya tenemos aquí entonces para registrar. Entonces la idea es que aquí, bueno, aquí me faltó hacer un cambio, perdón. Aquí en precio el input no va a ser de tipo texto, sino que va a ser de tipo number, o sea, numérico, tipo numérico. ¿Listo? Para que no me permita aquí limitar nada como está acá, sino que quede solamente habilitado para números. ¿Listo? Porque aquí vamos a poner el precio, nomás 500, la categoría, y que cuando le dé registrar, pum, se vaya. ¿Sí? Ahora cierro esto. También lo puedo cerrar aquí en el video. Listo. Entonces, ya tenemos una vista. Ya hemos creado la vista como tal. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es que después de esta vista, vamos a hacer lo mismo que teníamos en el otro formulario. Si nosotros nos ponemos a ver en el otro formulario, que era este. No, perdón, no era este, era este, sabores. Entonces nosotros teníamos nuestro formulario con nuestros botones y aquí teníamos el script que se encargaba de gestionar o de hacer de manera sincrónica esto. Esto lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer diferente. O sea, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero de una manera mucho más organizada. Entonces, como tengo mi formulario, la idea es que las cosas queden separadas y que ojalá
cada lenguaje no tenga que estar mezclado en un mismo archivo con otro lenguaje. O sea, que aquí solamente tenga HTML, que si vamos a trabajar CSS sea en un archivo externo y que si vamos a trabajar JS sea en un archivo externo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Lo que vamos a hacer es exactamente igual a esto, pero en un archivo aparte y lo único que vamos a hacer es incluirlo. Entonces, ¿qué hacemos aquí en nuestro proyecto? Pues vamos a la carpeta JS y creamos un archivo para este formulario, para categoría. ¿Sí? Eso no está en el MVC, eso no está acá en el MVC, pero el JS iría por acá. O sea, es un puente entre estos dos. ¿De acuerdo? O sea, la vista no me enviaría directamente al controlador, sino que la vista se enviaría, de alguna manera se enviaría la información al JavaScript y el JavaScript enviaría el controlador. ¿Listo? Nosotros vamos a hacer un puente acá para que el tema se vuelva sincrónico, o si no, pues no podemos hacer ese tema de forma sincrónica. Entonces, en la carpeta JS, que es donde van todos los archivos JavaScript, creamos un archivo que se llame categoría.js. Y en mi archivo categoría es como si tuviéramos el otro, entonces lo que hacemos es crear el document.ready, ¿cierto? Aquí quiero crear una función anónima, perdón, un momento, bueno, así, y acá en medio de esto pues va lo que es el document.on click, no sé si el click vaya en comilla doble, creo que va en comilla doble, coma, vamos a crear el método para el botón que se llame btn registrar, y lo que vamos a hacer es ejecutar una función anónima en la cual vamos a hacer la tarea. Vamos a probar algo, esto como siempre lo hemos hecho con algo muy sencillo. Vamos a hacer un alerta. Vamos a poner registro. Y vamos a, bueno, perdón, me falta algo muy importante, enlazar este archivo acá, incluirlo. Vamos por aquí, si quieren antes de terminar el HTML o si quieren después, e incluimos ese archivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? /js/ categoría.js. ¿Listo? Ahí ya hemos incluido nuestro archivo. O sea, quiere decir que es como si copiáramos este código y lo pegáramos acá como estaba en el archivo anterior. Entonces, actualizamos y al darle clic acá, tenemos un error. Vamos a revisar qué pasa con el error. Me dice que documento, de pronto escribí mal documento. Acá, claro, está mal escrito. Document list. Actualizamos nuevamente y revisamos si de pronto ya sirve. ¿Qué pasó? No le estoy viendo los errores. Voy a ver si de pronto tengo mal escrito el botón. btn registrar. Creo que aquí me falta el numeral. Aquí creo que me falta el numeral para identificarlo como ID. No me toma. Realmente busco, para no demorarnos tanto, busco cómo era que yo tenía acá el archivo. Document.list. Bueno, está en comillas sencillas. Pero vamos a cambiarlo a comillas sencillas. Después va coma, función anónima. Ahora sí creo que cogió porque esto no me está viendo el color que era. Y arriba, en el ready, bueno, sí
Vamos a ver. No está funcionando. Vamos a hacer algo rápido. Vamos a copiar este código acá. De pronto es que tengo mal el archivo incluido. Entonces, para saber si está bien, vamos a pegar este código acá, vamos a actualizar y si funciona, no está funcionando. Claro. ¿Por qué no me copia? Document, btn, registrar. Así está mal digitado esto. Registrar. Es eso. ¿Sí? No me he dado cuenta de eso. Ahora sí. Listo. Entonces ya puedo quitar esto acá e incluir nuevamente el script. Entonces nuevamente punto slash js slash categoría.js. Me toca hacer todo eso para poder saber cuál era el error. Listo. Entonces ahora sí. Perfecto. Ahí está ya funcionando desde acá, ¿no? Porque aquí ya lo borramos. ¿Sí? Desde aquí ya lo borramos y entonces ya desde la otra página ya quedó. Entonces, ya tenemos nuestro botón que está funcionando perfectamente. Entonces, ahora sí vamos a ejecutar un Ajax. A ver si de pronto acá me traen. No, no me traen. Ajax. Paréntesis y llaves. Listo. Después de eso va la estructura, va con un punto don y file. Don creo que es así. No, perdón, es así, paréntesis. Aquí va una función, la cual tiene paréntesis y las llaves. Y acá abajo va el file, lo mismo, paréntesis, función por dentro, los parámetros de la función y las llaves de la función. Y listo, ahí tenemos la estructura entonces de un Ajax básico, ¿no? Sin todavía llenar nada de información. Entonces, recuerden, tenemos los tres parámetros. ¿Qué parámetros pide? URL, ¿cierto? En comillas sencillas, coma, el type, en comillas sencillas, coma, el data type, en comillas sencillas, y el data. Creo que acá no va coma. Revisemos URL, type, data type, me faltó la T mayúscula y el data. Listo. Y obviamente todo en comillas sencillas. Las comas, bueno, pero acá se puede poner coma al final. Listo. Entonces vamos a llenar ese formulario. Listo, vamos a llenar estos parámetros. Entonces, el type, pues ya sabemos que es post o puede ser get. El data type es el formato en que se devuelve. Entonces, podemos decirle que es JSON. Y nos faltaría la URL, o sea, hacia dónde va mi dato, que es el controlador. Recuerde que aquí vamos para el controlador, ¿cierto? De la vista va al controlador. Recuerde que aquí está como si fuera JavaScript. Y
eh, y pues obviamente los datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí hay algo diferente o la forma en que yo lo trabajo, digamos que un poco diferente a ese tema del controlador. Recuerden que en el archivo anterior, nosotros cuando trabajamos teníamos nos tocaba adicionar esto, ¿cierto? Para que obviamente el controlador, o en este caso el formulario donde enviamos los datos, pueda distinguir qué acción era la que se estaba ejecutando. Entonces, que por ejemplo el botón registrar, le adicionáramos aquí que el botón era el de registro, y acá pues por medio de un switch identificábamos eso. Entonces, eso nosotros podemos mejorarlo para que no tengamos que estarle pasando acá los datos, sino que eso solamente vaya solamente tengan el serialize y salió. Y esto pues obviamente lo vamos a eliminar. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, ¿cómo entonces el controlador va a saber qué acción es? Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un controlador para cada acción. Quiere decir que esto que estamos viendo acá se va a dividir en 4 pedacitos. Y cada pedacito va a ser una acción del CRUD. O sea, uno para crear, uno para consultas, que se le va a llamar leer, uno para modificar y uno para eliminar. O sea, las 4 partes del CRUD. ¿Listo? Que las vamos a llamar en inglés para que digamos, unifiquemos el criterio. ¿Listo? Entonces, antes de pasar aquí, a empezar a colocar cuál es el controlador, vamos a crear los archivos. Entonces, venimos a la carpeta controlador y vamos a empezar a crear archivos acá. Entonces, ¿cómo le vamos a poner? Pues, nuevo archivo, le voy a poner categoría.create.php. Entonces, ese va a ser el controlador para crear. Vamos de una vez a crear el otro, categoría.read.php. Este es el que nos va a servir para consultar. Después viene categoría.update.php. Este es el controlador para modificar. Y categoría.delete.php. Y entonces este último pues es el controlador para eliminar. Entonces cada controlador va a tener una tarea diferente. Voy a irla cerrando porque solamente vamos a centrarnos en el create. Pero cada uno va a tener una tarea diferente. Entonces, ya teniendo una tarea diferente, no vamos a tener la necesidad de estarle diciendo aquí cuáles son los datos y cuál es la acción. Solamente los datos como tal. ¿Listo? Otra cosa es que así va a ser mucho más fácil mantener el código porque ustedes se van a dar cuenta que casi que todo lo que se va a crear en cada uno de ellos va a ser repetitivo. ¿Sí? Va a ser de tipo repetitivo y entonces es más fácil. Entonces, les estaba diciendo, cada archivo del controlador va a ser una acción. Entonces no necesitamos estarle diciendo que cuál va a ser el botón. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Sino que cada uno de estos va a trabajar. Recuerden que yo les decía a ustedes que el controlador él recibe una petición de la vista y por ejemplo el controlador se encarga de llamar, si es por ejemplo un registro, él llama al método de la clase o del modelo, el método registrar. Si estamos haciendo una eliminación, entonces el controlador se encarga de llamar al método que se encarga de eliminar. ¿Sí? Y esto obviamente ustedes saben que lo hacemos uno por formulario, ¿no? O sea, este sistema se repite por cada formulario que se haga. Si nuestro software tiene 20 formularios, pues toca hacer lo mismo, o sea, el modelo vista controlador para los 20 formularios. Entonces, en este caso, ya tenemos aquí nuestro controlador que hace create. Aquí, el botón que se encarga de registrar, ¿sí? O si quieren llamarlo crear, como quieran. Entonces, nosotros le vamos a decir que la URL donde vamos a enviar los datos es punto, porque recuerden que estamos en una carpeta, en este caso de JS o en la carpeta vista. Controlador / categoría.create.php. ¿Listo? O sea que cuando registremos vamos a llamar al controlador crear. ¿Sí? O el método post, JSON. ¿Qué nos falta acá? El data. O sea, ¿dónde están los datos? Entonces, nosotros venimos acá al for y el for le vamos a poner un ID. Entonces, ese ID se lo vamos a poner como frm categoría.
o categoría FRM, como quieran. ¿Sí? Si quieren, pues pongámoslo categoría FRM para que se parezca como lo llamamos acá. Esto también se trata mucho de, cuando ustedes hagan, digamos ya cuando ustedes empiecen a hacer las prácticas o practicar sobre esto y vayan a desarrollar el software, también se trata mucho de estandarizar el código. Que ustedes no tengan que desarrollar como que le puse el campo, no, o sea, que ustedes ya tengan como definido por defecto cuando están trabajando por aparte, ¿no? ¿Cómo es que usted le llama a un formulario? ¿Cómo se le llama a un campo? ¿Cómo se le pone? O sea, hay que tener como ciertas reglas de juego ya nosotros definidas para eso. Por ejemplo, yo coloco el nombre, por ejemplo, y después como lo que se llame, FRM o, ¿sí? Es TXT. Es lo mismo como en base de datos. En base de datos hay gente que llama ID categoría, como hay gente que le pone categoría ID. Entonces, nosotros tenemos que saber, y pues ya cuando trabajamos en una empresa de desarrollo, pues nosotros tenemos que adaptarnos a como ellos ya estandaricen ese código, ¿sí? Si ellos lo quieren llamar de una manera diferente, pues nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Pero cuando tengamos proyectos propios, nosotros podemos llamarlo como queramos, ¿sí? Pero estandarizado. Es categoría FRM, y así se va a llamar todos los formularios, pues obviamente cambiando el nombre, pero digamos que teniendo al final estas siglas que significan formulario. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es decir, el campo que tenga, creo que era así, un segundo. Perdón, esto va con, sí, voy a copiar esto más bien, con morado, acá. Entonces, el campo que tenga categoría frm.serialize, ¿cierto? O sea, el campo que tenga eso, ¿qué campo es? Pues el campo for, lo que lo estamos nombrando acá por allí. Entonces, él va a capturar todo lo que tenga por medio de serialize, todo lo que tenga esté en medio de la etiqueta que tenga esta ID. Que en este caso, pues el formulario, pues obviamente lo que tiene en medio son los campos de registro. Listo, entonces ya le estamos enviando nuestra información, ya se la estamos enviando a este controlador. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer después, cuando ya vengamos de camino, ya definimos bien esta parte. Entonces, como ya le enviamos los datos, aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí en controlador vamos a empezar a trabajar el controlador. Entonces, en el controlador, pues, lo primero que vamos a hacer es crear unas etiquetas PHP, y lo que vamos a hacer es empezar a recuperar nuestros datos. Entonces, vamos a crear dos variables. Entonces, vamos a crear nombre cat, que se va a encargar de recuperar lo que viene por el post en un campo que se llame txt nombre cat, y otra variable que se llame precio cat, que vamos a traer lo que viene por el método post en un campo llamado txt precio cat. Es importante uno estandarizar el código, o sea, uno no tiene que estar mirando y pues, obviamente ahorra tiempo. Listo, ya tenemos un primer paso del controlador. El controlador yo lo separo en varios pasos, ¿listo? Que se vuelven repetitivos. Cuando se van a dar cuenta, se van a dar cuenta que los pasos son como casi que repetitivos, por eso los enumero. Listo, ya tenemos nuestros datos. Vamos a revisar en comparación, ¿no?, como lo estábamos haciendo antes. Creo que era este. ¿Qué estamos haciendo? Estamos recuperando los datos también, y aquí estamos instanciando un objeto de la clase, ¿sí? Aquí estamos instanciando un objeto de la clase y después llamábamos al método, ¿cierto? El método de la clase, bueno, usamos los métodos get y set y llamamos al método acá. Entonces aquí vamos a dejarlo un poco más ordenado y vamos a empezar a ver algo nuevo, que es la entidad. Recuerden que a nosotros nos falta una carpeta, bueno, el modelo, pero el modelo ya sabemos que es la parte de SQL. Las imágenes, en este momento no tenemos imágenes, pero nos falta por saber qué se guarda en la entidad. Entonces, en la entidad lo que vamos a hacer es que vamos a crear el archivo de la clase. Por ejemplo, en este caso vamos a crear la clase categoría, ¿sí? Y la clase categoría en la entidad va a tener solamente, abro acá la clase de lado. En la clase, si ustedes se dan cuenta, en la clase de lado que creamos, nosotros tenemos acá los atributos, tenemos el constructor, tenemos unos métodos
Pero por acá, ustedes ven por aquí los métodos llamados get y set, ¿cierto? Los métodos get y set. Aquí están, entonces get nombre lado, set nombre lado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que nuestra clase, esta clase, la vamos a también a separar en dos. Vamos a dejar todo lo que tenga que ver con SQL en un lado, que va a ser el modelo, y todo lo que tiene que ver con get y set lo vamos a dejar en otro lado, que se va a llamar entidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace eso? Venimos a la entidad y creamos un nuevo archivo que se va a llamar categoría.entidad.php. Ahí creamos nuestro archivo en la carpeta entidad. Abrimos las llaves de PHP y lo primero que tenemos que hacer es declarar el namespace. El namespace se va a llamar entidad. Después de eso vamos a crear la clase. La clase entonces se va a llamar categoría, porque eso es lo que estamos trabajando en el formulario. Categoría. Y aquí vamos a declarar, por el momento, vamos a declarar los de tipo public. Vamos a crear las variables, en este caso nombre cat, public, precio cat, bueno, nos falta uno, public, ID cat, ¿sí? Que será para guardar el ID de la categoría. Más adelante vamos a usar este, por el momento pues solamente estos dos, porque son los que están en el formulario. Pero como esto lo vamos a usar para todas las cuatro acciones del formulario categoría, pues en algún momento vamos a necesitar el ID, o sea, guardar el ID. ¿Listo? Entonces, teniendo nuestra clase, vamos a crear acá, recuerden que acá en la entidad va a ir solamente los get y set, no más. Entonces, yo aquí voy a crear los métodos get y set, ahí ya creé los primeros, los segundos, y el tercero. Entonces ya tenemos los métodos get y set creados para el ID, el get y el set, para el nombre, el get y el set, y para el precio, el get y el set. ¿Listo? Entonces nuestra entidad va a ser muy sencilla. Por eso yo les decía que trabajar modelo lista controlables es fácil, porque por ejemplo ustedes pueden decirle a alguien que se encargue solamente de hacer las entidades. ¿Sí? Desde que se sepan los campos, esto es solamente de ir creando archivos, irlo guardando, ir creando el otro y ya, no es más. Y como hay plugins que ya hacen eso, entonces nos ahorramos mucho trabajo. ¿Sí? Entonces es solamente hacer eso. En este caso solamente dan los campos que van en la tabla. El ID, el nombre y el precio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo, ya tenemos acá el namespace y la clase categoría. Entonces, acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a incluir ese archivo entidad en el controlador. ¿Listo? Entonces vamos a decirle acá un include once. Esperen un segundo, me acuerdo por acá cómo es el tema. Include, paréntesis, comillas dobles. Y aquí vamos a incluir la entidad. Entonces, punto, slash, entidad, slash, categoría entidad. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos incluido nuestro archivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un objeto de esa clase. Entonces vamos a llamarlo categoría. Voy a ponerle la palabra, la letra E, para identificarlo. Vamos a decirle que eso sea un objeto nuevo de la entidad llamada, de la clase llamada entidad / categoría. Ahí me está saliendo la información. Listo, entonces yo tengo un objeto. ¿Qué objeto es este? Un objeto de la clase entidad, o sea, la clase que tiene S, que tiene los get y set. ¿Listo? Entonces, recuerden que un objeto es una copia de la clase. ¿Sí? Es una copia de la clase. Entonces, nosotros en ese objeto lo que vamos a hacer es alimentarlo. Vamos a empezar a alimentar ese objeto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle acá, categoría E,
En su método, ¿cuál es el método para alimentar? Alguien que me diga. ¿Con qué método alimentamos? ¿Con qué método alimentamos? Muchachos. ¿Cómo? Créate es crear, ¿no, profe? No le escucho. Yo que tengo casi todo el volumen ya. Créate es crear, ¿cierto? Sí, pero ¿qué método vamos a llamar para alimentar la clase? ¿Mm? ¿Cuál? ¿El get o el set? Get. ¿El get? Get. No, señores. El set. Recuerden, el get retorna, miren, retorna. El set alimenta la clase, entonces nosotros vamos a alimentar la clase, entonces tenemos que llamar los métodos set. ¿Set qué? Set nombre cat y en el parámetro le pasamos la variable que se llama nombre cat. Ahora el otro, categoría set precio cat y le pasamos la variable precio cat. O sea, lo que le estamos pasando es estas variables, lo que recuperamos. Y estamos alimentando el objeto por medio de los métodos set. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, lo que hacemos acá. Entonces, primer paso, recuperamos los datos que vienen del formulario, con los que nos envía en ese momento el JavaScript. Segundo paso, instanciamos la entidad y alimentamos la entidad. Y el tercer paso va a ser que vamos a crear un objeto que se llama categoría M, por lo de modelo, de la clase namespace modelo categoría, que todavía no existe, ¿no? Todavía no existe. Todavía no la creamos. Entonces, vamos a crear esta parte. ¿Cómo hacemos? Venimos al modelo, creamos el archivo categoría, si quieren llamarlo categoría.modelo.php, creamos la estructura de PHP acá de una vez. Recuerden, lo primero es poner el namespace. Entonces el namespace se va a llamar modelo. Y después vamos a crear la clase. La clase se va a llamar también categoría. Recuerden que yo les dije a ustedes que vamos a separar la clase en dos. O sea, no vamos a hacer esto de tener el get y set en un solo lado y con esta, sino que vamos a separar la clase. Entonces, pues para eso tenemos los namespace. Recuerden que el namespace me ayuda a mí a adicionarle como un texto para que la clase no sea exactamente igual. Y aquí vamos a poner los mismos, por el momento, los mismos campos. ID, categoría, creo que se llama así, vamos a tratar de que queden iguales con la entidad, incluso voy a copiarlos para no demorarme. ¿Sí? ID categoría, nombre categoría y precio categoría. ¿Listo? Vamos a dejar por el momento así. Ya ahorita venimos a trabajar algo en el modelo. Entonces, ¿qué me hace falta acá? Incluir. Entonces, include once y vamos a incluir el modelo. Punto slash modelo slash categoría modelo. ¿Sí? Entonces ya hemos incluido, acá ya tiene que quitarse esto, creo yo. Bueno, si no es quitar, terminamos por qué, pero por algo del constructor, listo.
¿Listo? ¿Queda claro? Entonces, recuperamos los datos, instanciamos de la entidad, que son los métodos getDiset, alimentamos el objeto que hemos creado por medio del método set, alimentamos, o sea que este nombre cat llega acá, aquí, y este precio cat llega acá, por medio de los métodos set, o sea que el objeto tiene esa información, el objeto categoría E. Entonces, ¿qué dice acá? Dice que el modelo del controlador se lo pasamos al modelo. Entonces, nosotros estamos ya instanciando el modelo, ya lo hemos instanciado acá, y necesitamos pasarle la información que tenemos acá al modelo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar un método dentro de la clase que se encarga de ejecutarse solo. ¿Cómo se llama el método que se ejecuta cuando se instancia la clase? ¿Cómo se llama el método? ¿Cómo se llama, muchachos? ¿Ah? Muchachos, ¿cómo se llama el método que se ejecuta cuando se instancia un objeto de la clase? Constructor. El constructor, muy bien. ¿Sí? No, el this es para llamar algo dentro de la misma clase, internamente. Es el constructor. Entonces, el método constructor recuerden que es un método que se ejecuta cuando se instancia la clase. ¿Sí? El método constructor. Entonces, ¿qué vamos a decirle a él? Como este método se ejecuta solo y nosotros necesitamos pasarle la información al modelo, recuerden que eso es lo que hace acá, pasarle la información del controlador al modelo. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarle el objeto que es el que tiene la información. ¿Sí? Se la vamos a pasar al modelo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Cuando nosotros instanciamos el objeto, es cuando se ejecuta el constructor. Entonces, si yo quiero pasarle algo al constructor, se lo paso en este momento, que es cuando yo instancio. ¿Listo? Entonces, ¿qué le voy a decir a él? Le voy a decir a él que aquí en el constructor, que voy a recibir un parámetro que se va a llamar categoría. Si quieren le ponemos la palabra E para que ustedes sepan que es el objeto, que va a ser el mismo objeto que nosotros instanciamos acá. Aquí. Este objeto llega allá y se llama categoría. Pero para que nosotros, o sea, aquí tenemos la posibilidad de ser un poco más precisos a la hora de decir cuál es el parámetro que queremos del constructor. Entonces, para eso, nosotros podemos decirle que nos pase un parámetro que tenga como namespace algo que se llama entidad y una clase llamada categoría. Creo que este primer namespace sobra. No, creo que está bien. Así. ¿Listo? Entonces aquí le estoy diciendo que el objeto que venga como parámetro para el constructor tiene que ser un objeto de esta clase, de la clase entidad categoría. ¿Listo? Entonces, ¿quién cumple con esos requisitos? Pues él, porque él viene de la entidad categoría. Déjeme reviso una cosa del otro grupo. ¿Cómo fue que yo hice esa parte del modelo? Que no me acuerdo bien. Entidad categoría. Ok, sí. Con el slash, pero creo que me falta algo. El modelo. Porque no me está.
construct, paréntesis, no, nada raro. Bueno, será porque no lo estoy trabajando. Vamos a ver, ahorita revisamos. Listo. Entonces, yo le paso aquí el objeto. Entonces aquí le digo en categoría E. Le estoy pasando el objeto. ¿Sí? Este objeto, que es el que tiene la información porque lo alimentamos aquí en el set, alimentamos los atributos por medio del método set, le enviamos los datos, entonces llega acá. Y aquí nosotros vamos a hacer que esos datos salgan del objeto y se los pasemos a estos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues usamos el this nombre cat, que es este atributo que está arriba, es igual a categoría E y llamamos a su método getNombreCat. Bueno, ya se habilitó acá. ¿Sí ven? Entonces, aquí estamos usando, por un lado estamos usando el set para enviar los datos y aquí en el modelo estamos usando el get para retornar los datos. Entonces, cuando retorne este método, me está guardando en el atributo nombreCat. Entonces hacemos lo mismo con precio cat, que es el atributo de la clase, y decimos que me guarde lo que me retorna el método precio cat. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Que cuando pasa esto, cuando se instancia un objeto del modelo y le pasamos esto, este objeto ya tiene dentro de sus atributos la información de esta parte, la información que se digitó en el formulario. ¿Listo? Ya se pasó en forma de objeto, o sea, un objeto que contenga toda esa información. Y lo único que me faltaría aquí es decirle que categoría M, que es el objeto del modelo, vamos a llamar a un método que se llama create. Ese método todavía no existe, pero ya vamos a crearlo. Vamos a crear acá una función y aquí vamos a crear un método llamado create. Listo. Entonces, el método aquí lo llamamos. Entonces, en resumidas cuentas, bueno, todavía nos falta un poquito más. En resumidas cuentas, el controlador de create instancia el modelo y llama al método create. El controlador, perdón, de eliminar instancia el modelo y me va a llamar al método de eliminar. El de leer al leer y el de modificar o el update al update. ¿Listo? Todos enlazados al mismo modelo. Este modelo ustedes va a tener 4 métodos. El create, el read, el update y el delete. Después si de pronto nos falta alguno, pues lo hacemos. Pero básicamente tiene las 4 métodos de el CRUD. ¿Listo? Y esto que ustedes están viendo acá, es, digamos que va a ser casi que igual para todos. Entonces, primer paso, recuperar los datos que vienen del formulario. Segundo paso, instanciar la entidad. Tercer paso, alimentamos los atributos de esa entidad. Cuarto paso, instanciamos el modelo y le pasamos el objeto entidad. Quinto paso, llamamos al método que se va a ejecutar. ¿Listo? ¿Qué nos falta por último? Dos cositas. Destruir los objetos que hemos creado, para que no nos quede nada ahí. Entonces destruimos la categoría y destruimos el modelo. ¿Listo? Porque ya en teoría aquí ya ha terminado su tarea. Entonces estos objetos que tienen la información ya se eliminan para que no quede nada en memoria. Y por último nos faltaría el hecho JSON-encode donde enviaríamos una respuesta. Por el momento vamos a decirle un registrar. ¿Listo? Por el momento, pero pues obviamente más adelante tenemos que mirar que si se hace bien el registro, pues me devuelva una respuesta. ¿De acuerdo? Que obviamente esa respuesta, ¿quién me la va a devolver? El método create. O sea, aquí en SQL, aquí hacemos todo el tema de la consulta, el registro, no sé qué, que si se hace correctamente, entonces este método me retorne y llega acá. Y esto, aquí podemos crear después vamos a crear una especie de array, eso es un poquito más adelante, donde se va a encargar de mirar
qué respuesta es la que viene y imprimimos ese array para que ese array llegue acá al DON y del DON podamos imprimir en nuestro formulario. Pero eso va a ser después, ¿listo? Por el momento los otros pasos son destruir los objetos e imprimir la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas al respecto de lo que hemos visto? ¿Ninguna? Sí, como siempre. Recuerden que yo paso asistencia y si no tienen bien los nombres, yo no les pongo asistencia en el archivo. ¿Sí? Veo personas que no sé quiénes son, entonces ni idea. Te quedan con tu falla porque ahí sí ni idea. Sí, yo subo los archivos o las clases a YouTube como siempre en la lista de reproducción. Lo que pasa es que tengo varios refresados, entonces por eso me falta. ¿Listo? Bueno. Eh, ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿No? Listo, me alegra que ustedes de primerazo entiendan todo y les quede supremamente claro porque pues así mismo, ok, ok, señor Rojas, no sé quién sea Rojas. Eh, ya se ha terminado el tiempo, muchachos. ¿Qué nos faltaría en estos 10 minutos? Bueno, igual el grupo de ayer lo también llegamos a este punto. Bueno, con ustedes de pronto vimos este poquito adicional, pero no más. La idea es que la próxima clase complementemos la acción SQL de crear y probemos ya que el código nos funcione, ¿sí? Obviamente ya cuando vemos que el registro, entonces después miramos esta parte del JavaScript, el archivo JavaScript, y para que se ejecute correctamente, digamos, o para darle respuesta correcta y que, como les digo, ustedes desde acá pueden imprimir el formulario. Ya el formulario quedó listo, pues obviamente de pronto nos faltaría terminar de agregarle los botones, ¿no? Algunos botones, pero por el momento estamos con este registrar solamente. El JS, aquí podemos empezar a separar, o sea, esto mismo lo vamos a hacer, digamos, aquí voy a ponerle un comentario, este va a ser el de registrar, ¿sí? Y después vamos a hacer otro que va a ser el de buscar, si lo ponemos en español, o el de read, ¿sí? Y este de registrar es el de create. Y después vamos llenando las otras funciones, las que se encarguen aquí. ¿Qué otra cosa nos falta? Bueno, el create ya quedó acá listo. Esto aquí, como les digo, no nos falta sino de pronto la respuesta. Y el modelo, pues complementarlo. Complementar acá el método create, que se haga todo el tema de SQL, pues nos falta incluir el archivo de conexión. Aquí se incluye el archivo de conexión. ¿Sí? De pronto aquí nos faltaría esa parte, un include one o un require one. Que siempre me olvido cómo es esta parte. Sí, paréntesis. Paréntesis, doble comilla. Entonces, es punto punto, slash, entidad, no, perdón, entorno, slash, conexión.php. ¿Listo? Ah, perdón, estaba cometiendo acá un gravísimo error. Recuerden que el namespace siempre tiene que ir primero. Ya estaba ahí alumbrando el. Listo, entonces aquí en el modelo incluimos la conexión, creo que eso también lo hicimos acá. Include once, conexión, bueno, con paréntesis y paréntesis, la conexión para pues aquí poder trabajar. Aquí nos falta terminar de complementar los datos, los campos de conexión, bueno, parecido a lo que hicimos, a lo que ya teníamos hecho acá. Es donde se guarda la consulta, donde se guarda la conexión, bla, bla, bla.
y pues ya después llamamos al método. Pero entonces la idea es que eso sea, y pues ya lo vemos, que es un poquito más organizado. Entonces, este es el controlador, a diferencia de como teníamos el otro archivo. Espérenme, lo busco el otro archivo, el 81, perdón. A diferencia de este, ¿sí? Este es mucho más organizado y que obviamente va a ser muy similar para todas las acciones, que es lo más importante. A diferencia de este, que tiene mucha cosa, tenemos que usar mucho if, tenemos que usar muchos digamos, eh, digámoslo así, funciones que nosotros aprendemos para decisiones de condicionales y todo ese tema, ¿sí? Y la idea es que eso sea lo más limpio posible. Ustedes se dan a cuenta, nunca de pronto vamos a usar un if, no vamos a usar bueno, en ciertos casos un for, pero más que todo es como por acá. Pero eso va a ser muy limpio, ¿sí? Muy estético. Y eso, digamos, es lo importante a la hora de ya empezar a hacer un proyecto como tal, formal, que es lo que siempre le he dicho a ustedes. Ya con eso vamos a empezar a hacer un proyecto formal. Listo, categoría modelo, pues ya también lo mismo. Hay que, por favor, tengan en cuenta muy bien qué es un constructor, qué es un método get y set. Eso ya lo hemos visto, ustedes ya tienen que tenerlo más que presente. O sea, yo no tengo que estarles diciendo que cuál es el método para alimentar una clase. Entre un método get y set, cuál es el que alimenta y cuál es el que me retorna los datos. Ustedes lo tienen que tener más que perfectamente claro, ¿sí? Porque eso son cosas esenciales, básicas de la programación. ¿Listo? Bueno, muchachos, no siendo más, nos veremos nuevamente dentro de 8 días. Recuerden que vamos a seguir por el mismo link. Yo no tengo diapositivas de eso, de métodos de dice no tengo diapositivas. Eso yo lo expliqué en clase. De pronto por ahí en algún video estará esa parte. ¿Sí? No, la carpeta no la comparto, ustedes tienen que irla haciendo. Ya la carpeta pasada la compartí, pero esta ya no. Entonces ya les toca a ustedes de cerito viendo los videos. Ahora los videos en YouTube están. Sí, en YouTube están los videos, yo los voy subiendo ahí. Ustedes busquen ahí la lista de reproducción de su ficha y ahí están los videos de sus fichas. Listo, para que no tengan que. Ahí están todos los videos. Listo, muchachos. Entonces yo tengo acá la grabación.